Queremos agradecer mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la doctora Lucía Rafael, por esta iniciativa y por esta invitación. Como ustedes saben, por su programa, este espacio va a ser para presentar el libro de la doctora Zoraida García. Es un libro que se inscribe, a mí me parece que es un libro muy interesante porque se inscribe en esta, me imagino yo que es de los primeros estudios teóricos en México sobre el sistema acusatorio como ya en operación, es decir, viendo al sistema acusatorio con esta promesa de operación, y entonces se centra en una problemática concreta del sistema acusatorio, que es la argumentación judicial sobre los hechos en el juicio acusatorio. Me imagino que es el libro que fue producto de tu tesis doctoral, ¿cierto? Sí, tiene toda la apariencia de ser una tesis doctoral, justo por el problema práctico y por las aportaciones al problema práctico. Entonces, lo que vamos a hacer, somos amigas, conocidas, eso pues se tiene que saber para que no vayan a pensar que estamos solamente en la sociedad de los elogios mutuos. Somos amigas, somos cercanas, nos gusta lo que hacemos las unas y las otras, y lo que pretendemos presentarles en esta oportunidad es una plática informal sobre este producto intelectual que Zoraida, la doctora García, pone a disposición nuestra. Entonces, se supone que yo iba a presentarlas, no tengo todas las reseñas, entonces voy a pedir por favor a Lidia, que me acompaña por este lado, y a Zoraida García, que me acompaña por el otro. Lidia a mi izquierda por una afortunada coincidencia y Soraya a mi derecha por una desafortunada coincidencia. No, no es cierto. Nunca a la derecha, digamos. Pero… ¿Estás asumiendo de izquierda o por eso? No, yo no me asumo, me presento. Yo soy una mujer de izquierda, seguro. Y bueno, voy a pedirle entonces a Zoraida, que es la autora del libro, que se presente en primer lugar, y luego a Lidia, que se presente en segundo lugar. Zoraida, cuéntanos de ti. Muchas gracias, Adriana, pues gracias por tus primeras palabras introductorias, y muchas gracias a ustedes por su permanencia. Yo sé que han sido jornadas muy exhaustivas y bueno, pues este es último esfuerzo del día, de verdad que lo aprecio mucho, espero que les sea divertido. El plan que tomamos de que esto no fuera una presentación acartonada y tradicional, sino una especie de diálogo entre nosotras, creo que lo puede hacer más dinámico, y pues el propósito es mostrarles una publicación de más o menos reciente salida. Esto se publicó el año de 2014, entonces pues digamos que es una secuencia de presentaciones, pero sí, como bien dice Adriana, me parece que es de las primeras publicaciones que tenemos en México respecto, con una mirada de lo que ya se ha venido haciendo, ¿no? Bueno, yo soy Zoraida García Castillo, yo soy egresada de la UNAM, hice la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, también ahí hice la maestría. Tengo el doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, exactamente mi tesis fue sobre el tema, aunque la versión de tesis tuvo otro título, que es el trabajo argumentativo del juez de juicio oral en el contexto del sistema penal acusatorio. Entonces sí se le dio un viraje a esa primera versión para que tuviese ya la cara de un libro que fuese de interés para toda la comunidad jurídica, aterrizando más bien el análisis argumentativo en el análisis de hechos, que es el análisis que se hace respecto de la valoración de las pruebas. Y ese análisis se hace de manera específica en la fase de juicio oral del sistema penal acusatorio. Hoy día yo coordino la licenciatura en Ciencia Forense que se encuentra en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Es una carrera de reciente creación, bueno, ya de más o menos reciente creación, ya tenemos 3 años de estar funcionando, y la verdad es que me ha servido de contexto para poder seguir desarrollando estos temas
de valoración de prueba, y últimamente me he enfocado más en el trabajo de la constitución y de la valoración de la prueba científica. Además, formo parte del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que también me permite pues tener la perspectiva de lo que se hace en materia de dictamen médico, que es una de las especialidades científicas que tienen un gran impacto en el mundo de análisis jurídico, y que me parece que es un gran reto para el abogado poder apreciar qué es lo que se tendría que dictaminar en justicia en este tipo de controversias. Pues ya, esta soy yo. Muchísimas gracias, Zoraida. ¿Tú, Lidia? Bueno, como aquí es como una cuestión en que uno tiene que mostrar cuáles son sus relaciones. Soy abogada, soy chilena, soy egresada de Derecho de la Universidad Diego Portales, soy profesora e investigadora de la misma facultad, además de integrante del Centro de Derechos Humanos. Y como hay que, digamos, sincerar las relaciones, fui compañera de maestría con Adriana en la Universidad de Toronto, donde yo pude aprender una serie de modismos y palabrotas del mexicano que no se pueden repetir en esta audiencia, pese a que dijeron que esto no era un lanzamiento acartonado. Y acabo de ser... Estás más allá de lo acartonado. Y luego, además, acabo de recibir mi doctorado la semana pasada de la Universidad de Ottawa. Yo quiero agradecer a Zoraida por su generosidad, porque creo que cuando uno expone su trabajo frente a otros es exponerse, digamos, a la crítica, a una lectura del trabajo en forma distinta. Y lo digo precisamente porque he sido una persona que durante los últimos, diría yo, 13 años, vengo mirando el funcionamiento del sistema acusatorio en Chile, y desde allí un poco es donde yo voy a hacer una lectura del trabajo de Zoraida. Ok, muchísimas gracias. No sé cómo realmente empezar esta conversación. Adelantabas, Lidia, que tú habías hecho una lectura del trabajo de Zoraida desde un contexto generalizado de cómo han ocurrido las reformas penales en Latinoamérica, sobre todo aprovechando que tú has estudiado estos procesos, y que en particular has estudiado estos procesos desde la perspectiva de género. No sé si quieres tú introducir la conversación con lo que tú has visto, y colocando un poco la aportación de Zoraida en este contexto mayor donde tú ubicas las reformas latinoamericanas en materia de sistema acusatorio. Bueno, yo quería hacer de alguna manera una relación con lo que habíamos escuchado el día de ayer, porque creo que cuando uno mira las reformas y los procesos de reforma, uno tiene que mirar esos contextos. Hace ya un montón de años atrás, en el año 2001, se publicó un trabajo de 5 países en la región, un libro que se llama Cuerpo y Derecho, que fue realizado por un conjunto de investigadoras y investigadoras en realidad en 5 países. Era Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. Y donde lo que nosotros queríamos ver en ese minuto, este es un trabajo colectivo liderado fuertemente por el Centro de Derechos Reproductivos y coordinado desde la Universidad de los Andes en Colombia, donde el propósito era mirar cuáles eran los criterios, cómo los jueces juzgaban y cómo habían juzgado en toda una década en las más altas cortes de estos 5 países. Era en realidad una labor titánica, y había que mirar si es que, dado el contexto de reformas legales en América Latina, con la adopción de la Convención de Belén do Pará por todos los países, y por la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, había permeado ese discurso, al menos lo que allí había pasado en los tribunales. Y en realidad, además, estaba todo este momento, digamos, político, que también se mencionó ayer, de las conferencias internacionales, el Cairo, Beijing, y cómo eso se articulaba frente a la protección o no protección de derechos de las mujeres en el área de derechos sexuales y reproductivos.
Y yo me quise mirar precisamente qué se encontró en el caso mexicano. Y el subtítulo, en el caso mexicano, en relación a lo que tú presentas en tu libro, el subtítulo del año 2001 era Violencia contra la mujer, algunos avances y grandes vacíos. Y creo que es interesante ver, a la luz de toda la conversación estos 2 últimos días, decía, es importante notar, y leo, que a pesar de que hay sentencias en las cuales se protegen los derechos de las mujeres, prevalece una noción conservadora de la sexualidad humana. Por otra parte, persisten grandes vacíos en el tratamiento de la violencia doméstica en las altas cortes, pero estaba la esperanza que Lucía la ha tenido presente durante estos 2 días. Y dice, pero es de esperar que en los próximos años se revisen más casos en la Corte Suprema, para que sus decisiones den luces sobre cómo interpretar este tema de acuerdo con las leyes estatales expedidas en la década de los 90. Decía además, la Corte a menudo sostiene que una interpretación conservadora y restrictiva frente a estos delitos, aunque en algunas ocasiones ha garantizado la integridad de la víctima. Por una parte, precisa que el bien jurídico no es la libertad, no es la honestidad, sino la libertad sexual, y que la conducta anterior de la víctima es irrelevante y no desvirtúa la existencia del delito, y que la amenaza de violencia física es suficiente para corroborar la anulación de la voluntad frente a este tipo de delito. Pero por otra parte, la Corte resta importancia al dicho de la agraviada, y esto vuelve, yo creo, en el sistema acusatorio muy fuertemente. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Ay, esto es como un talk show de verdad. Sí. ¿Cómo vuelve? Porque ella ya consideró que esto era cartonado. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve esa...? Y yo quiero aquí hacer una ligación y dejar de lado todo lo que hice en una cosa donde Zoraida pone el acento. Ella dice la pericia. La pericia es un elemento, digamos, que en el sistema acusatorio le da, y todos los expertos, por lo menos los chilenos, dicen una mejor calidad de información en el juicio acusatorio. Hoy día la pericia le permite tomar al juez buenas decisiones con buena información de calidad. El punto, que el tema de la verosimilitud en el relato de las víctimas se ha vuelto un elemento crucial en el sistema acusatorio. Y allí a mí me parece que hay 2 cosas que suceden, que no está expuesta en tu trabajo porque tu trabajo es de otra naturaleza. Una de ellas dice relación cómo el trabajo de los peritos rebasa, o más bien, la voz del perito se convierte en el razonamiento judicial. Es decir, lo que los jueces tienden a hacer muchas veces es no colocar sus propios niveles de convicción, sino que lo asienten en el testimonio del experto. ¿Qué problema trae? En que el trabajo de Zoraida no es sobre eso, pero Zoraida no puede descontextualizar que el perito trae su propio bagaje, sí, y que el perito lo que va a traer es su propia mirada, su propio lente sobre que va a considerar sobre la honestidad o no de la víctima, sobre la verosimilitud o no del relato, que tú lo colocas al menos en 2 casos y que quiero comentar después. Tú, justo fíjate que esa es una de las inquietudes que me surgieron a mí cuando leía tu capítulo, donde tú te extiendes más sobre qué es la argumentación, y veía como justo pareciera que tú asumieras que la prueba tiene un comportamiento neutral. Yo creo que eso es algo en lo que Lidia ha puesto el énfasis. En general se piensa que la prueba da información neutral y pasa sin un proceso interpretativo de mediación hacia el juez. Y creo, por ejemplo, o encontré, igual y tú me contradices, y creo que, encontré como ciertas caracterizaciones que se hacen sobre esta argumentación judicial donde se da por sentado que será racional, objetiva e imparcial. Sé que eso es lo que le requiere el sistema acusatorio al juez, pero yo creo que la pregunta, creo que no la tenías que resolver tú en tu trabajo porque no era ese propósito, pero si estamos como un poco bordando sobre lo que tú has hecho y sobre tu trabajo, la siguiente pregunta para nosotros es pensar
¿Qué significa que sea objetiva? ¿Qué significa que sea imparcial? ¿Qué significa que sea racional? ¿Qué tipo de paradigma estamos imaginando para caracterizar la decisión del juez o la actitud del juez o el acercamiento del juez a la valoración probatoria? Porque creo que sí, tú distingues dos momentos: cómo se acerca el juez a la valoración probatoria y deduce de las pruebas los hechos que necesita saber, y cómo después dicta una sentencia. Pero yo, digamos, me quiero centrar en ese proceso, porque se sabe que la sentencia tiene se ha dicho muchas veces, pues, que las sentencias y los razonamientos judiciales que culminan en la sentencia sí tienen una carga contextual, sí tienen una carga cultural, pero regularmente se asume que entre en cómo deduces tú el valor de la prueba hay por lo menos una intención neutral. Y yo creo, al igual que Lidia, o creo que eso fue lo que entendí que dice Lidia, no hay una intención neutral. Hay muchas posibilidades de que la prueba sea ofrecida o construida con estereotipos de género, o que sea valorada y entendida por el juez con estereotipos de género. Es decir, hay un contexto ahí que se mete en el terreno que se piensa más neutral en el sistema acusatorio, más científico en el sistema acusatorio. No sé tú qué opinas. Bueno, lo ideal es que yo diera en este momento una contestación muy puntual al tema que están tocando, que es el contexto de la prueba. Ya acabas de decir algo que a mí me tiene últimamente muy entretenida, que es el hecho de la alarma que debería de despertar el que el juez esté trayéndose el razonamiento pericial a su propio razonamiento. Y de esta manera el razonamiento pericial se está sustituyendo en el razonamiento judicial. Pero digamos que esa es una cosa que voy a dejar un poquito de lado, y como para después, para aprovechar que tengo la voz y poderles platicar a todos más o menos de qué va la tesis, ahora libro, y cuáles eran sus propósitos. En principio, lo que tengo que decir es que me da mucho gusto que sirva como pretexto o como herramienta, una herramienta, la verdad, muy neutral, que no aborda sobre temas de género, pero sí que desde los elementos muy objetivos y, como bien dices, Adriana, muy científicos de qué es lo que se espera de este sistema, aborda los esquemas argumentativos que desde mi punto de vista pueden ser útiles y en ese sentido ideales para este cambio de paradigmas que son necesarios. A ver, lo primero que se hace en este libro es presentar el contexto de la reforma, por qué estamos en esta, cuál es la experiencia de los países latinoamericanos que nos preceden. Chile es un ejemplo muy bueno, Colombia, Costa Rica, en algunas partes Argentina. Y bueno, más adelante lo que se hace es una comparación. Primero, una comparación entre los dos sistemas, que es, bueno, más bien, antes que esto, hago una comparación entre dos formas de argumentar. Y casualmente, al hacer estos estudios, me di cuenta de que existe un paralelismo entre el sistema y la forma de argumentar en uno, y el otro sistema y la forma de argumentar en este otro. Entonces, en el primer sistema, que es el inquisitivo, el que conocemos como mixto, el tradicional, nos encontramos que la forma de hacer argumentación es una forma deductiva en la que impera la letra de la ley, y de lo que se trata, en principio, es de hacer análisis simplistas, de ver, bueno, qué es lo que establece la norma, qué es lo que tengo en los hechos, qué es lo que logré probar, y entonces tengo un silogismo perfecto, y si no lo tengo perfecto, pues entonces tengo que eximir, ¿no?, de responsabilidad. Básicamente es eso, que yo creo, por supuesto que esto puede tener un poco de mayor complejidad, y si comparamos un sistema de argumentación deductivo respecto de un sistema de argumentación inductivo, que es el que me parece que se da y que es el adecuado para el sistema penal acusatorio, y todavía más complejo que eso, tenemos hechos que tiene que relacionar el juez y que poder explicar. La razón por la cual me adentré en este tema fue
cuando vi que en la reforma de 2008 hay una pequeña frase, un par de líneas en el artículo 20 constitucional que exige que una vez concluida la audiencia, el juez de manera inmediata debe de explicar la sentencia. Y dije, Dios, esto yo lo veo muy difícil. Un juez de nuestros jueces, formado en el sistema tradicional, es capaz, va a ser capaz de explicar una sentencia oralmente. Que entonces, ¿qué tipo de esquema argumentativo tenemos que tener para poder cumplir con esta exigencia constitucional? La verdad que yo creo que después de 8 años de haber sido publicada, es una frase que nos da muy buenos elementos de reflexión. Ya bastantes estados nuestros están practicando con el sistema y no creo que se haya resuelto ese reto. Explicar la sentencia de qué es lo que se necesita, que el juez durante audiencia a la que llega en tabula rasa, es decir, sin ningún prejuicio y sin ningún conocimiento de los hechos, sino hasta el momento en que están las partes frente a él, se va enterando de los argumentos y de las pruebas que se desahogan frente a él, y ahí mismo se tiene que formar un criterio, tomar una decisión y decirla, y explicarla, y hacerla asequible a la sociedad, por supuesto a las partes en principio, pero es la mejor manera de hacer auditoría respecto del trabajo judicial, de que la sociedad entienda qué es lo que se trabaja por parte del juez y de que en realidad haya un sentimiento de justicia y de lo que se ha hecho, de que lo que se ha hecho ahí es un ejercicio racional. En ese sentido es que creo que la prueba tiene una exigencia objetiva, debería de tener una exigencia objetiva, y argumentativamente ese grado de objetividad se da por la posibilidad de haber tenido contradicción y de que las partes hayan tenido la oportunidad de probar sus propios argumentos. Eso es lo que le va a dar objetividad y en ese sentido le da también racionalidad. Cuando el juez explique por qué llega a una conclusión, lo que tiene que decir, bueno, pues es ¿qué es lo que tengo? Dos hipótesis contrarias o dos hipótesis que caminan paralelas y que nunca se van a encontrar. ¿Cuál es la que prevalece? Aquí intervienen ciertos principios que alejan un poco al sentido civil. En una controversia civil, pues prevalecerá una que tenga una mayor probabilidad de cualquiera de las dos, pero en un sentido penal prevalecerá el principio de presunción de inocencia. Entonces, si no tengo logrado la hipótesis de culpabilidad, pues no hay sentencia inculpatoria. Simple y sencillamente. Eso es en lo que está el contradictorio que se genera en el sistema penal. Cuando abordamos sobre los tipos de pruebas que se pueden desahogar en el juicio, yo he arribado a una conclusión que no expresamente se dice en este libro, pero me parece que en el sistema tradicional la prueba reina, y así creo que fuimos educados muchos de nosotros, la prueba reina era la confesión. Y por eso la necesidad o el hecho de que con la tortura se puedan simplificar las cosas en la investigación. Afortunadamente, la prueba reina, ya no hay pruebas reinas. Teóricamente no debe haber pruebas reinas porque estamos ante un sistema no tasado, entonces hay libertad probatoria y también de libre convicción, que no significa íntima convicción, que es otra cosa. La íntima convicción tiene que ver con el tema de los jurados, que están afortunadamente fuera de nuestro sistema, para mí afortunadamente, porque el jurado no tiene obligación de razonar sus sentencias. Pero bueno, me parece que ahora la prueba reina puede ser la prueba pericial, la prueba científica. ¿Por qué? Pues porque por dos elementos. Uno, porque estamos en una época en que los avances científicos son vertiginosos y pueden darnos la objetividad que se busca racionalmente en el juicio. El peligro de esto es, uno, en efecto, existe un bagaje y muchas cosas a tomar en cuenta respecto de, bueno, qué tipo de prueba científica es la que se va a tener en cuenta dentro del juicio. ¿Qué les parecería a ustedes que el juicio se decidiera con una prueba científica como el polígrafo? O sea, a alguien se le podría ocurrir que eso está muy bien y ahí se decide el juicio.
sería tanto como de regirse por las ordalías, ¿no? Entonces, me parece que la prueba tiene que tener una calidad científica y sobre eso ya se ha abordado internacionalmente. Ya hay, pues, los famosos casos Daubert, que pues ya tuvieron su momento estelar y ahora empiezan también a ser cuestionados, pero que han marcado una época, ¿no?, de criterios para poder tener en cuenta una prueba dentro del juicio, que tiene que ver con que la comunidad científica la acepte, con que haya el conocimiento respecto de los grados de error en que se pueden incurrir, y que también existan también las posibilidades de repetirla como se exige científicamente, ¿no? De repetirla y de cuestionarla. Creo que en nuestro sistema está ocurriendo algo también importante para la valoración de la prueba, que es que lo primero, bueno, a ver, el desahogo de pruebas en el sistema penal acusatorio es ya mediante el testimonio. Entonces, el peritaje ya no se rinde como estábamos acostumbrados, que es presentando un documento escrito que simplemente se ratificaba ante el juez, sino que ahora el peritaje se tiene que desahogar en audiencia, el perito se sienta, es interrogado y es contrainterrogado. Entonces, se desahoga como si fuera el testimonio de un experto. ¿Y qué es lo primero sobre lo que tiene que convencer al juez y a las partes? Bueno, de su calidad científica. Si el perito no tiene los estudios adecuados, si no tiene una certificación, etcétera, etcétera, no va a poder peritar o no va a poder pronunciarse sobre ese tema concreto. Entonces, aquí el peligro me parece que es, digamos, si fuese un ingeniero al que se le pregunta sobre una rama específica de la ingeniería respecto de la cual no tiene especialidad, igual y lo descalifican, aunque su peritaje, su metodología y sus conclusiones sean muy válidas. Y eso me parece que es también algo que está delicado, sobre todo en una situación en la que en México los peritos no tienen esa formación tan específica que se pudiese requerir para cuestiones como estas. Otra cosa es que tiene que explicar y que tiene que convencer respecto de su metodología. ¿Cuál es la metodología que se empleó? ¿Qué tan aceptada está por la comunidad científica y tal? Por ahí he leído algunas opiniones respecto de que lo importante para valorar la prueba debería de ser que el juez se enfocara, la prueba científica se enfocara en la metodología, pero el juez ¿qué sabe de metodologías? El juez ¿qué sabe de las conclusiones? Es otro reto. La verdad es que se fía de lo que le diga el perito. Es más, cuando nosotros leemos un peritaje, igual que cuando leemos una sentencia, la leemos de atrás para adelante, ¿no? Porque es la parte que nos interesa. La conclusión, el aparato crítico. Exactamente. Sí. Entonces, pero el aparato crítico ni lo entendemos, mucho menos si es un peritaje, no vamos a saber qué fue. Entonces, sí que es muy importante, pero ¿cómo sabe el juez que ese método estuvo bien llevado? Yo creo que eso es… ¿Puedo agregar? Sí. Puedo agregar algo ahí. Yo creo que hay una de las cosas que son relevantes, lo que dice muchísimo, que dice Zoraida sobre la importancia de la pericia como reina de las nuevas. El tema allí es más bien el conocimiento experto más que el perito per se, creería yo. Ese es uno. Pero dos, cuando uno habla del experto… del experto, hay una cuestión que me parece central. Uno tiene que colocar el testimonio experto, yo creo que en dos ámbitos. Uno, ¿en qué tipo de casos la usamos? Sí. ¿Por qué quiero decir esto? El sistema acusatorio descansa sobre la base de que muy pocos casos van a llegar a juicio oral. Y desde ese punto de vista, cuando uno juzga el funcionamiento del sistema y está mirando solo la sentencia, está mirando en realidad una fracción pequeñísima del funcionamiento del mismo. Y el conocimiento experto en realidad sí se va utilizando en todas las etapas previas de la investigación criminal y tiene un peso enorme en todas las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, ¿cuándo lo usamos? ¿Por qué la usamos?
¿qué sentido estratégico tiene el conocimiento experto? 2, si uno mira que hay algún tipo de delitos en que el conocimiento experto es absolutamente relevante, como en todo alrededor de los delitos sexuales, uno va a ver, por ejemplo, que en otros delitos en contra de la propiedad, cuando el Ministerio el Ministerio Público o las policías utilizan la pericia, no va a ser en el delito de poca monta en contra de la propiedad de la señora Juanita, va a ser cuando ingresan a asaltar al millonario, que le roban varias joyas cuantiosas y va a llegar la policía para levantar huellas dactilográficas. Ahí se va a utilizar. Entonces, la utilización del experto, el testimonio experto, está condicionado también en nuestro sistema, claramente por la cuestión de la clase. Y yo creo que eso no puede no decirse, porque aparece como también el testimonio experto provisto de una idea de que va a estar disponible para todos. 2, cuando uno además, y quiero volver al tema de los delitos sexuales, ¿y por qué? Porque el experto o el testimonio experto puede ser cualquiera. En el caso chileno, la experiencia sobre delitos sexuales es que las debilidades estructurales de un sistema de justicia y de un sistema de medicina forense es que no tienes médicos forenses a lo largo de todo un territorio. No los tienes. Y algunas pericias requieren menos de 24 horas. Necesitas levantar 1, si hay fluidos, 2, si hay lesiones, qué características tienen esas lesiones. Y por lo tanto, cualquier médico o médica está en un servicio de urgencia, está en condiciones de convertirse un experto, en el sentido que puede observar y registrar. Pero ese experto, que va a ser llevado a juicio en tanto experto para poder demostrar lo que vio, va exactamente a hacer eso, registrar de alguna manera lo que él ve a través de sus propios ojos. Entonces, cuando ya no es el juez, sino que es el perito que está frente a una niña que él considera de que es de una cierta vida, digamos, medio licenciosa, es posible que ese perito, experto, médico u otro, vea menos de lo que realmente hay. Y yo no puedo, ¿cómo puedo contrarrestar eso? Entonces, yo tengo que tener claridad que el funcionamiento del sistema funciona bajo un sinnúmero de prejuicios y de que esa pericia no es limpia, que esa pericia yo sin duda la puedo contrarrestar. Justo esa era mi pregunta, porque parecieras tú haber partido de la premisa que la contradicción es suficiente para depurar los posibles prejuicios de las periciales. Entonces, a mí sí me gustaría como saber si tienes esa confianza ciega de que, porque tú no enunciaste eso, lo que tú dijiste textualmente es la contradicción que el conocimiento experto esté sometido a la contradicción nos da la objetividad. Y yo, obviamente, en una labor interpretativa también, entendí objetividad como depuración de prejuicios. Es decir, la prueba se erige como un producto neutral otra vez. Entonces, si tú crees realmente que la contradicción, y además creo que ya me fui y me salí de la cuestión en la que Lidia quería poner el acento. Yo regresé al juicio oral. Pero sí me parece que la pregunta respecto a si la contradicción es suficiente para que la prueba pericial se vuelva, o la prueba experta se vuelva absolutamente objetiva y se depure de prejuicios, me parece que sigue siendo pertinente. Yo no estoy segura que el contradictorio baste para hacer esa corrección estructural. No. En teoría, la prueba en general tendría que ser objetiva, con base en el contradictorio y la posibilidad de que exista, de que ese contradictorio se dé de manera pública y continuada y bajo todos los principios que rigen al sistema. Pero estoy totalmente de acuerdo en que la constitución de la prueba sí tiene un sesgo y que este sesgo se puede analizar, por supuesto el propio juez tiene un sesgo, sí, pero cuando hablamos de la intervención del perito, a lo mejor no nada más respecto de su sesgo ideológico, sino también respecto de su sesgo metodológico. Hay un ejemplo muy claro
que ya hemos comentado algunas veces las colegas, con Lucía, con Idalia. El tema, dije sus nombres para que me voltearan a ver. Y para que participen. Hicieran alusión. No, porque hubo un caso, hay más bien varios casos aquí en México, y de hecho también me llamó la atención un capítulo de este libro, hace análisis de varias resoluciones judiciales. Las que aparecen publicadas son mexicanas, pero también para el trabajo de investigación analicé algunas latinoamericanas y varios sobre abuso sexual a menores. Entonces sí es muy interesante cómo es que se allega a la prueba, por ejemplo, para juzgar el abuso sexual de menores, en el que lo único que se tiene es el dicho de un menor y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo valorar la prueba desde el punto de vista psicológico y que tenga trascendencia frente a la negativa de quien está siendo inculpado? Pero el caso del que les platicaba es tan famoso de la dosimasia pulmonar hidrostática, ¿no? Es una prueba que se hace correlacionada con la necropsia y que tiene siglos de existir, la inventaron los griegos. ¿De qué se trata? Con esta prueba se puede saber si un neonato nació vivo o no. ¿Y cómo se sabe? Bueno, pues se le extraen los pulmones, se meten en una cubeta y si flotan es que tienen oxígeno. Y entonces se presume, que el bebé, que el neonato nació vivo. Y entonces la causa de la muerte pues fue exterior o posterior al parto. Y esto sirve de mucho para poder inculpar a las madres, ¿no? Entonces, esto todavía se sigue practicando y hay bastantes sentencias dictadas de manera condenatoria en contra de madres con base en esta prueba. Es una prueba que metodológicamente tiene un sesgo. Les decía que yo trabajo en la formación de nuestros futuros científicos forenses, que yo espero tengan éxito dentro del sistema. Y entonces mis colegas pues no son abogados, tengo colegas químicos, biólogos, algunos médicos, físicos, y ellos mismos me han hecho la pregunta, ¿la prueba pericial se puede desahogar con perspectiva de género? Claro que sí, se los respondo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué un perito que haga una prueba de este tipo necesitaría tener perspectiva de género? Porque tiene que conocer el contexto del asunto, o sea, más bien reflexionar, sí que lo conoce, reflexionar sobre el contexto del asunto para ver si su prueba realmente le está dando elementos a la gente del Ministerio Público primero y después al juzgador, si es que esto llega a esa etapa, para poder inculpar a una persona. Los propios médicos y patólogos señalan que para que esta prueba tenga un mayor grado de acercamiento, de verosimilitud, tendría que concatenarse con otro tipo de pruebas histológicas, es decir, de análisis del tejido, para ver si realmente hay posibilidades de que hubiese habido vida antes o después del nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios factores que dan falsos positivos y falsos negativos en esta prueba. O sea, la putrefacción también hace que haya gases en los pulmones. O el hecho de que haya habido maniobras de resucitación también podría provocar que haya gases en los pulmones. O que haya estado sometido a ciertas temperaturas también el cadáver. Entonces, todo esto habría que tenerlo en cuenta y poderlo explicar y además relacionar con otras pruebas. Si el perito no es exhaustivo con los actores jurídicos a los cuales les va a dar la interpretación de la prueba, entonces los actores jurídicos no van a saber. Lo mismo ocurre con la prueba de rodisonato de sodio, que esa a lo mejor no tiene mucho que ver con género, pero es una prueba absolutamente cuestionable científicamente, y es con la que hay un montón de sentencias inculpando por haber detonado un arma. E igual, como simplemente dice, da positivo, pues entonces sí fue el que detonó el arma y punto. Y se necesitaba haber hecho otro tipo de pruebas para esto. Si no se tiene perspectiva de género en la investigación, por supuesto que podemos caer en errores gravísimos. De las dosimasia es una prueba, es un ejemplo muy bueno, pero
Pues un ejemplo que todo el mundo aquí seguramente conoce, pues es el caso de Campo Algodonero, en donde nos hicieron un montón de observaciones diciéndonos, a ver, tus peritos no tuvieron el cuidado de, para reconocer a las personas, primero tener cuidado en cómo los elementos para los cuales se iba a identificar el cadáver. Solo se guiaron en muchos casos por el color del pelo o por la vestimenta. Y resulta que cuando años después se hicieron pruebas genéticas, un cuerpo que se había reconocido, dos cuerpos, resultaba que era de la misma persona. O sea, pruebas de este cuerpo y pruebas de este resultaban que eran lo mismo. ¿Qué significa? Que estaba todo revuelto. O sea, necesitábamos protocolos de actuación pericial para la identificación de personas, pero además no nada más. Un perito dice, bueno, ¿yo qué voy a saber si a esta mujer la mataron con violencia y esto pudiese constituir feminicidio? Para mí hay causas de muerte y punto. No. El médico y el antropólogo y el, no sé, ¿qué más? El odontólogo o el entomólogo que intervenga para la identificación de personas, tendría que identificar forzosamente que una gente apuñalada por 70 lesiones no es algo normal, ¿no? O sea, no es algo que signifique poquita violencia, por decir algo, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí la perspectiva científica para integrar un tipo penal puede ser muy útil. Entonces, para responder la pregunta, claro que estoy totalmente de acuerdo en que el sesgo metodológico por un lado, pero por otro lado también el sesgo de prejuicios nos podría dar lugar a llegar a conclusiones muy equivocadas, ¿no? Pero yo creo que quizás el mayor desafío está precisamente en el primer delito al cual tú te refieres y tú te haces cargo de ellos en por lo menos 3 casos de las sentencias que es uno el caso número 3, el número 13 y hay otro más entre medio, que son los 3 de delitos sexuales, porque muchas veces lo que hay solo es el testimonio de la víctima y luego el del imputado. Y todo el juicio va a girar en torno a la verosimilitud del relato de la víctima. Y allí el tema es cómo juegan peritos y contraperitos, o versiones o peritajes, digamos, contradictorios. Y ahí yo creo que hay mucha, por lo menos en Chile se ha discutido muchísimo sobre la verosimilitud. Y el problema va a radicar, a mi juicio, en que de alguna manera tú pides, en alguna de tus casos, en el uno dice, el juez dice, el relato es verosímil, y el juez lo ha determinado, el relato es verosímil porque es una niña de 6 años y los niños no mienten, algo así decía, ¿no? Y luego hay otro caso, que era el número 13, donde señala, como ella es menor de edad, se lo hace, pese a su minoría de edad, era otra niña abusada sexualmente por su padre, pese a su minoría de edad, es creíble. Y tú le pides, entonces al juez decir, usted todavía no me explica por qué ella es creíble. Entonces, en ambos casos, pareciera que mi lectura de tu texto, tú le estás pidiendo al juez que esté asentando de alguna manera su credibilidad en el peritaje. Y eso a mí me sonó, digamos, en que nuevamente tú quieres traer al perito como el principal actor frente a la convicción personal del juez. Porque en el caso número 13, es una chica que es abusada sexualmente por su padre en forma reiterada, y el último acto de abuso sexual lo hace luego que el padre estaciona su camioneta, la golpea, la abusa, esto en Oaxaca creo que era. Y el juez hace como 3 atisbos donde no profundiza los elementos de género, pero él tenía todos los elementos allí. Uno, donde tú le pides al juez que dice, usted no me ha explicado por qué esta, pese a que es menor de edad, dice, es verosímil. 2,
él hace un segundo punto que me parece importante, que tú lo traes a colación, es que dice, el hecho de que ella no se haya ido de su hogar no desmerece la credibilidad de su relato. Eso es lo que dice el juez, entonces tú no conectas ambas cosas. Y en tercer lugar, se plantea que el juez dice que es acertado no considerar que esta víctima no recuerde fechas, porque la víctima en un juicio contradictorio tiene que, de alguna manera, tener un relato coherente. Entonces, ahí me pareció, Zoraida, que no es materia, insisto, yo creo que es injusto pedirle a tu tesis doctoral algo que no era, pero lo digo por experiencia propia. Pero me parece porque que acabas ahí... de pasar por el trance. Exactamente, el trance histórico. Pero el punto allí es que para tu próximo trabajo, porque me parece que este es un buen punto de partida, es decir, ¿qué es lo que le está exigiendo al juez? Claro, ¿qué es lo que el juez a ti debería darte razones? Porque tú dices, el juez tiene que dar razones de sus dichos. No tiene que justificar, tiene que dar razones de por qué esto es realmente convincente que así sea. Y ahí hay un marco importante de elementos de género. Es creíble la víctima porque va a ser continuado en el tiempo, porque hay una condición de subordinación de esta niña respecto del padre, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que donde tú te quedas con esta noción de el perito, y como que estuvieras esperando que el perito de alguna manera diera la respuesta. Y lo que hay detrás del juez no lo dice, pareciera ser las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia dicen... Que es una estrategia válida en el sistema. Exacto, sí, pero las máximas de la experiencia le dicen a este juez que cuando yo tengo a una niña que ha sido abusada sexualmente por años, ella va a no tener una agenda en donde dice el 15 de mayo me pasó esto y luego el 30 de junio esto otro. Entonces dice, no puedo esperar. Pero pareciera ser que tú le pides algo más al juez. Y ahí yo me compliqué. Sí. Fíjate, porque a propósito si se parte que el sistema acusatorio es un sistema de libre tasación, sí entiendo que la pericial puede tener un lugar relevante en el sistema acusatorio, pero no puede convertirse, o sea, no puede pasar con la pericial, creo yo, lo que pasa con el sistema inquisitivo y la confesión. Si bien sí se le exige al sistema acusatorio un rigor científico, la superación de la duda razonable, creo que el único instrumento que tiene el juez, o no deberíamos decantarnos al final, porque el último instrumento que tenga el juez o la jueza para decidir un caso es justamente descansar en una pericial, porque entonces pasa o ocurre sobre el problema que nos alertaba Lidia, que entonces la pericial sustituye, más que dialogar con el razonamiento, nutrir el razonamiento judicial, o sea, encaminar al juez o mostrarle al juez una conclusión posible que alimente su razonamiento judicial, se está sustituyendo en su razonamiento judicial. Y sí creo que el razonamiento judicial puede imbricar la pericial, dialogar con la pericial, pero creo que hay que tener mucho cuidado en que termine imponiéndose la pericial al razonamiento judicial. Yo creo que sí debe haber un diálogo y creo también que otro de los elementos que sirven para nutrir este razonamiento judicial es justamente valoraciones de contexto. Yo creo que el sistema acusatorio, como ningún otro sistema, nos permite colocar las conductas en contexto y tomar contacto inmediato con los sujetos intervinientes, y no solamente en términos de los tengo aquí enseguida, sino los entiendo aquí enseguida, sé quién eres tú y sé quién eres tú y sé qué significas tú en el sistema social que enfrentas, en la posición vulnerable o no que ocupas, quién eres tú de acuerdo con tu género, quién eres tú de acuerdo con tu clase, quién eres tú de acuerdo con tu pertenencia étnica. O sea, creo que el sistema acusatorio rompe esa barrera de lejanía que se exigía al procedimiento inquisitivo, donde lo que ocurría era como una especie de ejercicio intelectual, donde el juez lo único que enfrentaba era la ley, el expediente, y entonces desde la ley y el expediente llegaba a una conclusión. Creo que esa alimentación o ese entendimiento de la inmediación también tiene que ver con entender a las personas como sujetos actuantes en un contexto determinado, y también debe poder inscribir el razonamiento del juez en ese contexto y explicarse o nutrirse de ese contexto. Sí, la verdad es que agradezco mucho esa observación tan fina
me parece que lograste comparando el análisis de las sentencias. Me ocurrió algo muy interesante. En primer lugar, me costó mucho trabajo conseguir resoluciones judiciales porque parece mentira, pero no son públicas. O sea, no están publicadas. Pero sí, al principio. ¿Y qué tal? Pero entonces, no están publicadas, entonces encontrarlas fue pues ese tipo de retos que se impone uno desde la carrera, en que ya era muy difícil, y ahora incluso con todos los avances de acceso a la información y tal. Y también lo hice así respecto de países latinoamericanos, y curiosamente en esa ávida búsqueda por lo que me encontrara, lo que pudiese tener acceso, me encontré bastantes resoluciones de abuso sexual a menores. Y fue muy interesante comparar las resoluciones mexicanas respecto de resoluciones latinoamericanas, que las latinoamericanas no están ahí publicadas. Pero encontré una chilena, por cierto, muy interesante, y me dio pauta para entender una cosa. Cuando se trata de valorar la declaración de un menor, hay dos tipos de pericias. La primera pericia es para darle valor a la declaración. Otra cosa es lo que diga, pero simplemente, ¿por qué le voy a creer al menor? Y para eso ya llaman al psicólogo especialista en el tema, y otro tema será sobre lo que dijo, el fondo. Pero primero es, ¿por qué le tendría que creer a este menor? Entonces, lo que hace el perito psicólogo respecto de esta primera declaración es, pues él mismo es el que le toma, a lo mejor el psicólogo interviene en la toma de la declaración. Se usaba mucho, y ustedes lo habrán visto en la televisión, yo lo he visto en los programas de CSI y esas cosas, que les ponen monitos, ¿no? A ver, aquí hay un hombre desnudo, una mujer desnuda, y si los juntan, ya se espantaron, ¿no? Entiendo que esa escuela ya queda absolutamente superada, es muy poco confiable, y etcétera, de acuerdo con lo que me han platicado los psicólogos. Pero, digamos que con este tipo de pruebas, de test, el psicólogo comparecería ante el juez y le diría: la declaración estuvo adecuadamente tomada y le podríamos creer. Entonces, la verdad es que peligrosamente el juez sí ha recargado la validez de la prueba en este tipo de pericias, las primeras pericias. Incluso en esa sentencia que me encontré chilena, citaban un precedente de un tribunal español, del Tribunal Español, en el que estaban el Tribunal Supremo, en el que ya se había establecido un estándar con el cual, o una serie de lineamientos con los cuales se le debería de dar verosimilitud a una declaración de un menor. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, pues que el menor que se note que no haya habido influencia, que sea conteste, que tenga una cierta concordancia entre lo que va diciendo en su historia, no importa que esté nervioso, es normal, y de hecho, cuando el menor declara en contra de alguien que es su autoridad, su mecenas, porque puede ser que también sea gente que es los que mantienen a la casa, etcétera, todavía más creíble, ¿no? Porque se le da ese valor de enfrentar un algo. Pero este criterio psicológico, y pareciera que eso le da la pauta al juez para decir, bueno, vale, ya respecto del contenido es otra cosa. Creo que tienes toda la razón. En ese afán del juez de encontrar en el perito una razón racional, ¿no? Una razón objetiva, sí se le puede estar eximiendo de la responsabilidad de apreciar desde el punto de vista. Las máximas de experiencia se clasifican. Entonces hay máximas de experiencia que tienen que ver con el sentido común, con lo que nosotros aceptamos estadísticamente, y van aumentando de nivel hasta llegar a las máximas de experiencia derivadas de la ciencia. Pero esas máximas de experiencia no las tienen que conocer necesariamente.
el tema de que él pueda fundamentar o motivar su resolución en máximas de experiencia tendrá que ver con ese contexto al que aludes, Adriana, respecto de, bueno, muchos tipos de declaraciones de menores se toman en audiencia privada, el ver a la niña o al niño y tener ese, o sea, ejecutar el principio de inmediación por parte del juez, seguramente le creará elementos de convicción que después él pueda transformar en argumentos que puedan ser realmente sostenibles y no necesariamente recargarse en lo que le diga un perito, porque el perito podría venir de escuelas cuestionables, traer metodologías superadas que ni siquiera el juez podría saber. Yo creo que tener los protocolos para analizar una resolución con perspectiva de género son muy buen ejemplo y son muy buen ejercicio de cómo juzgar asuntos como estos. Me parece que el tener en cuenta el contexto social del menor, el contexto en el que se dio el abuso, el contexto de que no se trató de una sola ocasión, sino de que es algo que vino ocurriendo desde que era muy pequeño o pequeña, de que el actor al que se le está imputando es el padrastro o es el tío, es la casa en donde lo cuidaban mientras no estaba la mamá, también influye de manera determinante. Entonces me parece o a lo mejor viven en un contexto en el que hay alcoholismo, hay violencia dentro de casa, muchas cosas que el juez o la jueza tendrían que tener en cuenta para poder tomar una determinación de tan grande importancia. Yo creo que sí es un punto sobre el que me voy, como me lo recomiendas, a enfocar, porque sí, a mí sí me preocupa, no a partir de esos casos, porque la verdad es que los analicé, mi análisis fue del tipo argumentativo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué esquema siguió? ¿Qué esquemas se siguieron? ¿Realmente estamos superando el esquema tradicional y yéndonos al nuevo? Justo. Pero me encontré con estas cosas que me han servido. Sí, yo creo que tu pregunta era, ¿realmente estamos evolucionando de la deducción que ocurre en el sistema inquisitivo a realmente dar razones, acostumbrarnos a argumentar? ¿Realmente estas sentencias con enunciados contundentes que no se explican independientemente que favorezcan o desfavorezcan el género, pero con enunciados contundentes que no se explican, son suficientes para entender que estamos evolucionando a un sistema que exige o que debiera exigir que se dicten sentencias más allá de duda razonable? Cuando tú dices verosimilitud, esto es creíble y esto no es creíble, y no dices por qué, no estás superando la duda razonable. Entonces creo que si hay un problema, ya hay una deficiencia argumentativa en nosotros, en los abogados y abogadas, para no decir en nuestros jueces y juezas, en los abogados y abogadas, por la forma en que aprendimos el derecho. Entonces, yo creo que más bien tu aportación es, bueno, sí, está bien, voy a ir contigo en tu razonamiento, voy a darte mano en tu razonamiento, pero quiero verlo. Claro. Puedo creerte, puedo estar contigo, puedo inscribirme, pero sí, la verdad es que el sistema te exige que lo pongas, que me lo digas, que lo explicites, ¿no? De hecho, el sistema y lo que exige es que se explique. ¿Sí? Ya no importa que quede, con la teoría del sistema, no importaría que quedara por escrito, que importaría que quedara aquí plasmado en nuestra que convicción, cuando oigas ¿no? el disco audible entiendas de qué fue No, la que el cosa. justiciable realmente se sienta justiciable, o sea, que se hizo justicia en él. De eso se trata. Bueno, yo quiero un punto a plantear, porque me parece que el tema de la valoración de la prueba, insisto, es un tema relevante. La utilización de la pericia es importante. Pero desde tu condición de una persona que está trabajando multidisciplinariamente, me parece que estás en una posición pero absolutamente única. Y lo digo porque la pericia marca el camino de qué va a pasar con ese caso. Hoy día el sistema permite salidas anticipadas y por ello muchas veces la determinación de salida anticipada, no perseverar, por ejemplo, está dada por la ausencia de pericia o el tipo de pericia que se hizo,
que no logra crear, comillas, convicción en el propio fiscal. Entonces, ese es un tema... ¿Criterio de oportunidad? Todo eso está allí. Entonces, por eso yo hablaba de que la sentencia es como el último eslabón, pero el problema es que la pericia se conforma un elemento central en toda incluso la investigación. en la ausencia de razonamiento judicial todavía. Nada, no, es qué lugar ocupa la pericia frente a la investigación penal. Sí. El segundo, y que no hemos detenido bastante aquí en cómo la pericia es utilizada para la construcción del caso. Y a mí, hace unos años atrás, participé en una investigación sobre mujeres que matan. Y ¿quiénes eran estas mujeres que mataban? Entonces habían como dos grandes grupos de mujeres. Uno, las que matan en el contexto de riña, que son las menos, y luego las mujeres que matan en el contexto de violencia doméstica. Y donde, nuevamente, nuestros actores pedían pericias, por ambos lados. Va a pedir pericia el fiscal, pero claramente también el defensor. ¿Y qué es lo que quiere tratar? ¿Qué quiere tratar de demostrar el defensor? En que esta mujer que mató claramente está loca. O sea, porque una mujer normal no le va a matar al cónyuge. Y ahí es donde a mí me parece que nuevamente los actores del sistema utilizan la pericia en vez de entender los contextos. En el caso de las mujeres que matan, en lo que yo sostenía, ¿por qué yo voy a pedir una pericia a ver si está la mujer con la pérdida de su sentido? Si que quizás lo que tendría que hacer la pericia es buscar el relato de vida. Yo tengo que tratar de entender las razones por las cuales una mujer llega a matar a su pareja. Y donde la pericia, que era pensada para otra cosa, le va sacando los elementos de contexto de la violencia instalada en esa relación. Pero nuevamente ahí es cómo yo pienso la pericia, para qué la hago, cuál es el sentido estratégico que tiene. Y en el caso de los delitos sexuales tiene dos. Uno puede ser para la verosimilitud del relato, que es una, y dos también para ver, ya que no tengo más elementos probatorios, el daño. Y allí el perito en el sistema penal creo que, pero no es el perito per se, hay dos elementos que van jugando en contra. Porque si uno piensa el proceso penal en un continuo, que puede ser un año, desde el momento de la iniciación de la investigación hasta el momento del juicio oral, yo voy a tener en algunos casos cuando yo quiero establecer daño, yo puedo tener una víctima medianamente reparada. Pero el sistema lo que necesita es una víctima dañada. Y yo tengo que tener capacidad que ese perito sea capaz de decir que la víctima está empoderada y que la fiscalía quizás tiene un interés diverso, quiere mostrar a una víctima débil, a una víctima frágil, y el sistema, por otro lado, un sistema de protección de víctimas, lo que va a necesitar, digamos, si nosotros creemos de verdad en la reparación, nosotros tenemos que creer en que en algún paso del tiempo tenemos a una víctima, digamos, con algún grado mayor entereza, digamos, que puede aproximarse al juicio. Entonces, el peritaje puede tener varias lecturas. La intervención, porque, insisto, no quiero hablar de peritaje, quiero hablar, digamos, del experto. El experto puede ir ahí del sujeto que está haciendo reparación con esa víctima y va a ir a decir cuál fue el proceso histórico que vivió la víctima el minuto en que la recogen hasta el minuto, digamos, del juicio oral. Luego también vas a tener el psicólogo de la verosimilitud y vas a tener, digamos, otro tipo de peritajes que va a demostrar otros tipos de elementos. Entonces, aquí se juegan, creo yo, distintas maneras de ver el testimonio experto. Entonces, no es necesariamente el perito, sino que más bien el testimonio experto. Entonces, ¿cómo yo quito la figura del peritaje propiamente tal a hablar desde el conocimiento, desde, digamos, mi experiencia y desde el tratamiento, por ejemplo, desde una víctima? Y esa víctima tiene un tránsito en el sistema, desde no te creo, desde la sospecha, hasta finalmente una a la que le creo y a la cual, y respecto al cual de su caso la voy a llevar a juicio. Entonces, yo creo que ahí hay muchos valores que están en constante tensión en un sistema acusatorio. Y yo creo que es bueno para el sistema sincerar esas tensiones.
porque también aparecen como el sistema desprovisto de cualquier tensión inherente a ella, o sea, al interior del Ministerio Público y todos los órganos que lo rodean, hay múltiples tensiones de peritos que no quieren ir a juicio, ir a exponerse a juicio porque sienten que la defensa los puede destrozar. Y luego también tiene otras experiencias, ¿no? Del experto, que tú lo dices, o sea, tú lo mencionaste acá, el experto que no está allí para decir que va a calificar un hecho como un delito, él solamente va a calificar y hablar de un hecho. La calificación jurídica de lo que él ve la pone el juez. Y uno de los problemas que tenemos en América Latina es que, al menos en el ámbito de la medicina, no en la medicina forense, es que ellos sienten que están puestos allí para calificar delitos. Y uno tiene que hacerles el cambio del switch. Entonces, el razonamiento judicial, creo yo, es solamente una parte muy minúscula, y yo creo que te metiste muy bien, ese era el propósito de tu trabajo, pero yo quiero como que empujarte, Zoraida, a ver, digamos, el tema probatorio y cómo se va dando este entramado de razones para pensar cómo funciona el sistema de verdad. O sea, la cantidad de juicios orales que vas a tener es muy poco. Y desde el punto de vista metodológico, yo no me metería con juicios abreviados. Hay los hechos, ahí no hay disputa sobre hechos, porque el imputado aceptó los hechos. Entonces, si quieres meterte en valoración de jurisprudencia, o sea, yo creo que hay diversas formas, pero mirar también la valoración de la prueba para efectos de llegar al momento de decidir a juicio o no. ¿Quiénes son? ¿Qué contexto? ¿Qué lleva al Ministerio Público a llevar algo a juicio o no? ¿Y con qué elementos probatorios se va a jugar? Sí. Yo creo que me interesa mucho puntualizar esta reflexión que haces de la tensión que existe en este sistema entre lo jurídico y lo científico, o lo pericial, ¿no? O lo experto en otras áreas. Yo veo el gran problema y reto para este nuevo sistema es que exista realmente un diálogo entre actores. La prueba pericial tiene un peso enorme, como bien dices, desde el primer momento. En materia penal, desde que llegan al lugar de los hechos, tiene que haber un primer respondiente, que puede ser un policía o en nuestro caso puede ser un militar, y él es el que es el primer responsable de los indicios que ahí se encuentran. Y se empieza con la cadena de custodia, en la que intervienen los peritos criminalistas, los fotógrafos, y van caminando, se llevan este tipo de indicios a gabinete, y si en algún momento hay una inconsistencia o se rompe esta cadena, se nos cae el caso. Y en eso se pueden ir muchos de nuestros asuntos. Pero para trabajar en este equipo que llega desde el primer momento, no deben solo de intervenir los peritos, sino que tienen que intervenir policía en el mismo contexto y el agente del Ministerio Público también. Yo veo, por ejemplo, en las guías de prácticas que ya se están aprobando bajo el contexto del nuevo sistema, no se va a permitir que el agente del Ministerio Público vaya al lugar de los hechos. Yo fui agente del Ministerio Público y creo que es muy importante estar en el lugar de los hechos desde el primer momento con los otros. ¿Por qué? Porque te vas formando lo que aquí se le va a llamar la teoría del caso. Exactamente. Y entonces hay que dialogar con el perito para decirle, oye, ¿qué tipo de prueba necesito? Y está muy interesante, por ejemplo, cuando haces esa reflexión. ¿Para qué? ¿De qué me sirve saber si tiene una enfermedad mental la mujer? Y mejor conozcamos el contexto social. Bueno, eso se lo podría decir el propio científico en equipo con el agente del Ministerio Público que va haciendo el trabajo de investigación y que tiene la obligación de no perseguir por perseguir, sino de configurar la investigación para inclinarse, decantarse de un lado o del otro. A lo mejor llevar a cabo, efectuar o aplicar un criterio de oportunidad y ya no accionar todo el aparato, todo el sistema de justicia, o poder resolver las cuestiones en salidas alternas. El juicio abreviado ha tenido aquí un viraje interesante. En la teoría nos decía que aunque se acepten los hechos, de todas maneras tenía que haber una fase probatoria.
Eso nos decía la teoría. Pero ya hay criterio de la Suprema Corte en el que señala, no, ahí ya hubo una aceptación de los hechos y entonces no hay nada más que estar desahogando y no se le equipara a esa aceptación como una confesión porque simplemente no es prueba, ¿no? O sea, no es prueba para los efectos de sentencia. Entonces, está muy interesante cómo ya en la práctica del juicio acusatorio estamos arribando a cierta evolución que nos hace pues más asequible a la mentalidad de práctica del cómo juzgar, y sí veo que hay una necesidad muy, muy importante de que caminemos de la mano los actores jurídicos con los actores científicos. Esta publicación, la que ahora estamos presentando, no se abocó, no se concentró en prueba científica. La verdad es que estamos dándole un giro que viene muy al caso porque me parece que concatena o casa muy bien con el tema que es propicio de este congreso, que es la reflexión sobre la perspectiva de género y cómo pues esta herramienta respecto del sistema penal acusatorio que está ya en vigor en nuestro país y dentro de muy poquito totalmente, nos puede ayudar a llevar a la reflexión de que no solo necesitamos protocolos duros, inflexibles, sino que necesitamos un juez abierto de pensamiento, no solo hacia la ciencia, sino al contexto social. Y me parece que es una manera en la que podríamos ir aterrizando esta plática, sí, esta conversación, ¿no? Para llegar a conclusiones, ¿no? Me parece muy bien. Justo, perdón, tuve que salir corriendo hablando de género porque había que cumplir con las labores propias de mi sexo y condición. No, sexo, género y condición. Tuve que correr a atender a mis hijas. La jornada que no termina, pero bueno, en fin, yo creo que, como ya adelantaba Zoraida, y no sé qué parte de la plática me perdí, qué horror, pero creo que podemos adelantar algunas conclusiones. Decía Zoraida, decía bien, y yo lo quiero volver a repetir, el trabajo de Zoraida se centra en buscar la línea argumentativa y preguntarle insistentemente a los jueces si argumentan y presentarles insistentemente a los jueces cómo deben argumentar. Creo que hay algunas premisas que pueden revisarse. Se lo platiqué a ella y se lo platicó ahora, se lo platiqué también un poco a Lidia. Hay ciertas palabras que me suena que debemos encontrar como un contenido que sea más consonante con la realidad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es objetivo? ¿Qué queremos decir cuando decimos que es imparcial? ¿Qué queremos decir cuando decimos que es racional? Creo que son cosas que se dan por sentadas y que igual podríamos explorar justo para introducirles explicaciones que sean mucho más plausibles de acuerdo con la perspectiva de género. Pero digamos que para decirlo, me adelanto, aprovechando que voy en mano en las conclusiones, a mí me parece que es una aportación muy relevante, es un libro maravillosamente, yo siempre tiro esta flor porque he leído cualquier cantidad de cosas que no cumplen con este parámetro. Es un libro extraordinariamente bien escrito, es absolutamente claro, eso es algo que yo siempre agradezco muchísimo, es absolutamente claro, tiene incontables méritos, lo suficientes para haber convertido a Zoraida en doctora y haber superado la barrera horripilante, y pues la verdad a mí me dio, y por eso propuse como este formato, a mí me dio muchas cosas para pensar, y entonces te lo agradezco mucho, Zoraida, de verdad te felicito enormemente. No sé, Lidia, ¿tú qué quieres decir? Gracias, Zoraida. Tenemos a Lucía ahí que nos está invitando a que ya nos callemos la boca. No, es que lo que no quiero que se vayan sin que, había habido una apuesta anterior que no logramos, pero que después de escuchar esta mesa tenemos que hacerlo, y es que tengan por lo menos un artículo juntas precisamente sobre esto en nuestro libro. Es una pena que haya tan poca gente. En serio, esta mesa ha sido extraordinaria. Era una apuesta muy ambiciosa. Yo comencé temblando, lo confieso, porque de pronto era difícil encontrar el tejido pero la verdad es que estoy fascinada.
Es algo que creo que no se ha hecho, tú me dirás, Adriana, si se ha hecho en México, pero yo creo que es la primera vez que se trabaja así específicamente en una mesa, analizando todo lo que son juicios orales con una perspectiva de género, con gente con tanto conocimiento sobre el tema. La verdad es que yo me las quedaba a las 3 y las mandaba directo a la UNAM, a la Facultad de Derecho, a la UNAM estábamos, a la Facultad de Derecho, y necesitaríamos como replicar mucho esto, porque estamos totalmente en blanco con lo que viene, está dramático, y falta además ver esta otra perspectiva que además enriquece mucho a esas ausencias que aún sin ver la perspectiva de género ya están preocupantes, ¿no? Entonces, la verdad es que está fascinante. Perdón que me adelanté, terminen, pero no quería que se fueran sin que me firmen que van a hacer un artículo las 3 juntas, porque la verdad es que ha sido una dinámica y una discusión alucinante. Y en serio que, híjole, la próxima vez la ponemos a las 2 del día para que por favor los oigan todos, porque es una aportación fundamental al proceso en el que estamos ahorita. Así que no estoy terminando, nada más quería decirlo antes de que se les ocurra irse. Quiero agradecer a Lucía por, yo creo que todo el esfuerzo que ha hecho por todos estos días y por la invitación de traerme desde allá del fondo del mundo. Pues gracias por... Así que también gracias a Adriana que nos contactó, y la verdad es que... Es lo máximo, poco no. ¿Tuve razón o no tuve Totalmente. razón? Y bueno, y el trabajo de Zoraida, que también es extraordinario, entonces es un respeto que se va generando conforme se les va escuchando el conocimiento que tienen, la profundidad, la amplitud. Es un honor tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Muchas gracias. Bueno, yo no quería cerrar, por favor le pido a Adriana que haga sus conclusiones, porque yo nada más yo quería ya dije decir las eso. conclusiones. Lidia, tú ya... No, yo solamente quería pensar, cuando leía todas tus primeras cosas sobre el sistema acusatorio y la instalación de las reformas, yo creo que hay otras vueltas que darle al sistema, no desde ya la argumentación, sino del funcionamiento mismo del sistema. ¿Qué significa una defensa técnica y adecuada con perspectiva de género? ¿Qué significa, por ejemplo, la labor y la presencia de las víctimas de verdad cuando hay intereses contrapuestos entre el Ministerio Público y otros servicios auxiliares del Estado? ¿Qué significa, por ejemplo, para una imputada o para coimputados tener defensas que van en un mismo sentido, ¿no? ¿Cuándo el defensor tiene que advertir que no puede haber un único defensor, aunque estén las 2 personas coimputadas? Yo creo que son una serie de preguntas que hay que hacerse, que por lo menos la experiencia nos muestra que hay diferencias objetivas frente a la calidad de la defensa, sobre las condiciones de las mujeres cuando son imputadas y una serie de otros elementos que no han estado trabajadas. Cuando miramos la justicia penal en América Latina, la miramos fundamentalmente en la condición de mujeres, como dijo, víctimas. Pero hay mujeres que se les priva de ciudadanía y su condición de defensa técnica cuando ingresan al sistema penal. Y yo creo que también ahí hay que darles otras vueltas a cómo pensar el sistema de justicia criminal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo por favor, de que nos vayamos, la presentación por de la supuesto autora. quiero agradecer muchísimo a Lucía el hecho de que haya tenido en cuenta esta publicación mía, que pues sí que costó trabajo. La versión libro tiene sus matices, pero a mí la experiencia de investigación me dejó muchas sensaciones respecto de qué es lo que está sucediendo en nuestras sociedades y cómo se ve lo que va pasando. Una de las más significativas experiencias con las que me quedé fue el sinsabor de ver que no avanzamos. O sea, las sentencias que ya se han venido dictando durante la vigencia de este nuevo sistema están igual. Son perfectamente iguales a las del sistema tradicional y la manera, por ejemplo, en que se acredita el daño es con facturas, ¿no? O sea, ¿cuánto le costó la curación en el hospital? Entonces, no hay ese viraje que se necesita sensible respecto del juez y creo que ese es nuestro mayor reto. Me siento muy alegada y muy suertuda, muy complacida de haber tenido la crítica de ustedes dos. La verdad ha sido para mí un tesoro tus comentarios, Lidia, fueron
muy finos, muy puntuales, y hay ciertas cosas en las que no me había puesto a reflexionar y me motivas. Y por supuesto mi gran amiga Adriana, con la que hemos compartido ya muchas experiencias, fuimos pues en algún sentido compañeras de trabajo, y ahora pues ser compañera de mesa y que me hayas hecho el gran favor de leerme, desde tu perspectiva me nutre mucho, porque tienes una perspectiva muy trabajada en el área de género y ahora la estás plasmando en las resoluciones judiciales del más alto nivel, y eso me da mucho gusto porque le hace mucha falta a nuestro país. Gracias a todos y gracias a mis amigas que también están por aquí. Sociedad de los Elogios Mutuos, ¡qué honor!